Bien, también. Bien, bueno. Queríamos presentarnos antes de comenzar la entrevista. Y bueno, la que te habla, me llamo Yerka Alarcón, soy estudiante de primer año de Educación Diferencial de la Universidad Católica Silva Enríquez y mi compañera acá se va a presentar también. Mi nombre es Paula Ortuño, soy compañera de Yerka Alarcón, somos alumnas del primer año de Pedagogía en Educación Diferencial de la Universidad Católica Silva Enríquez. Bueno, Katinka, queremos conocerte, queremos saber cómo estás, a qué te dedicas, si nos puedes hablar un poco de ti. Tengo mucho para hablar de mí, pero no, básicamente soy profesora de educación diferencial, tengo mención en discapacidad intelectual y además, bueno, trabajo activando territorios en cuanto a inclusión de disidencias sexuales y de género. Y también pertenezco a la red docente feminista acá al Biobío. Así que en este momento en realidad estamos como abocadas netamente a lo que es la pedagogía. Súper, bacán. Se nota que trabajas en diferentes áreas. Le quería preguntar, ¿por qué elegiste la carrera? ¿Por qué elegiste estudiar pedagogía diferencial? Es una larga historia. Yo nunca quise estudiar diferencial, la verdad. Mis intenciones en realidad iban como más para el lado de lo que era la literatura o el teatro, pero no quería salir de acá de lo que es Concepción por temas familiares. Así que empecé a buscar otras carreras que me gustaran. Y en eso llegué a pedagogía en historia. Y como que me quedé ahí bastante tiempo. Hice como toda la investigación de las mallas curriculares y de las distintas universidades que impartían la carrera acá, y me decidí estudiar en la Universidad San Sebastián, en realidad por varias razones, temas de Lucas también, que me salía lo mismo que estudiar en la UDEC, por ejemplo, y también por posibilidades laborales, ya que ahí salías con el bachiller, el licenciado en educación, el título de profesora de educación, o sea, de historia, y además con un diplomado en patrimonio cultural. Entonces, la verdad es que la oferta era bastante buena. Y me quedé ahí hasta como septiembre más o menos, el septiembre previo a dar la PSU. Y en la San Sebastián antiguamente había un proceso de admisión que era muy diferente a lo que es el SUA ahora, con el tema de las ponderaciones. Entonces solo te pedían 500 puntos en lenguaje, 500 puntos en matemática y un NEM sobre 5 para ingresar. Y era por orden de llegada. Entonces tenían un programa que era la matrícula temprana y daban 20 cupos por carrera para que tú te fueras a matricular, y así es el día de los resultados PSU, no hacía esa tremenda fila que había que estar como a las 5 de la mañana fuera de la universidad para poder matricularte. Era prácticamente como una oferta del retail. Así que me fui a matricular antes, y cuando llegué al momento bueno, mi mamá y mi mejor amiga me decían como, no, deberíais estudiar diferencial, tenéis como pasta para eso. Nunca las pesqué más allá porque yo estaba muy cegada con historia. Y llegué al momento tenía que firmar el contrato y pregunté si habían cupos en ambas carreras, y al momento de que la niña me dijo, ya, va a confirmar, ¿qué carrera quieres matricularte? Y ahí dije diferencial. Fue como lo primero que se me salió por la boca, la verdad. Fue un poco eso. Y la verdad es que no me arrepiento de nada de ese impulso de último momento de haber decidido optar por diferencial. Bueno, después ya me dio el puntaje, como ni siquiera tuve que ir a sacarme la foto del pase solamente, entonces, y me ofrecieron muchas cosas también dentro de la universidad para poder quedarme. Así que eso fue más o menos el por qué llegué a estudiar diferencial. La verdad nunca tuve una razón en concreto hasta ya en el segundo año de carrera, que ya me di cuenta que en realidad me gustaba mucho, o sea, siempre me gustó, pero ya antes yo encontraba como que no tenía como la suficiente estabilidad emocional para poder trabajar con temas de discapacidad, que en realidad es como mucho el estereotipo que hay de diferencial, aunque solo te abarcas a lo que son personas con parálisis, son personas con autismo o con distintos trastornos, y es muy de discapacidad. Entonces yo también tenía esa imagen, erróneamente tenía esa imagen, y ya después me di cuenta que no era solo discapacidad, y terminé mega enamorada de la carrera, así que acá estoy. No decidí en ningún momento querer salirme tampoco.
Claro, eso es algo que a nosotros también nos pasó. A mí personalmente también tenía esa idea prejuiciosa de que se trabajaba simplemente con estudiantes con discapacidad. Y al Claro. final, lo que nos cuentas, todo se dio para que entraras a la carrera. Así que, Sí, sí, fue bastante fácil para mí entrar, la verdad, que al haberme asegurado este cupo dentro de la universidad y claro, decidí también estudiar ahí en la universidad por lo mismo, por temas de, bueno, también campo laboral, no tan solo por el prestigio, obviamente acá ahí está otras dos universidades, que la Católica y la UD, que tiene mucho más prestigio, pero en realidad por temas de malla, actualización pedagógica y el enfoque también que tenía la carrera, me gustó mucho lo que era la San Sebastián. súper. Ahora te quería hacer una pregunta que tiene que ver específicamente con la diferencia en las escuelas, en el sentido de que existen escuelas con pie, con el programa de integración escolar, y escuelas de colegios especiales. Y tú trabajas en colegio con programa de integración escolar, pero te queríamos hacer una pregunta ¿qué opinas sobre que aún existan colegios con educación especial? ¿Opinas como que deberían no existir, que ojalá que todos los colegios simplemente tengan el pie, o que es buena esta distinción aún? Ahí ¿Qué tengo opinas al respecto? una opinión poco popular en lo que es el paradigma nuevo de la inclusión. La verdad es que yo me formé mucho en lo que era escuela especial. De hecho, casi todas mis pasantías las hice en escuela especial. Y en una escuela, bueno, ambas de contexto muy vulnerable, pero una era particular y la otra era municipal. Eh, y el pie nunca me gustó, sinceramente, no es un área de la pedagogía diferencial que a mí me guste. Yo prefiero mil veces, o sea, me gusta mucho más, no sé, trabajar el tema de lo que son las aulas hospitalarias, las aulas carcelarias o en contextos no formales de educación. Y trabajo en pie, la verdad es que quise dar el salto porque bueno, me titulé hace 2 años atrás y no estuve un año trabajando en otros contextos educativos o aportando a la educación, pero de una manera no formal y también desde el ámbito cultural. Y quise en realidad pegarme el salto porque ya quería ejercer, quería estar dentro de las aulas, como que extrañaba mucho eso. Y se me dio esta oportunidad acá en el colegio, yo trabajo en el Golden School en Chihuayante, y la verdad es que bajó un poco y tenía muchas barreras, mucha negativa al pie, por un tema que es muy burocrático. O sea, todo es un informe. Para mí la imagen que tenía antes, bueno, ahora no es tan así, pero sigue siendo esa como, no sé, si tú tuvieras ya un porcentaje, antes era el 100% esa imagen, ahora es un 80 o un 70 ya, para que no sea tan egoísta. Es todo demasiado burocrático. ¿Ya? A mi parecer, yo tengo amigas y colegas que les encanta trabajar en pie, que no les gustan las escuelas especiales, que para nada, ni siquiera pisarían una, ni para entrevista, nada. Y yo era todo lo contrario. Y la verdad es que, claro, hay pies y pies. En eso hay que ser súper, súper sincera. Hay pies, yo estuve trabajando, o sea, haciendo pasantía en un pie que era pésimo. Estuve en esa pasantía, la pasé horrible y prácticamente fui muy autodidacta. Y en otros pie que yo funcionaba, que era muy, muy buen pie, muy, no sé, que realmente había inclusión en ese establecimiento, que realmente se preocupaban de los estudiantes en un colegio también vulnerable, que aquí en la misma población donde vivo yo, eh, y funcionaba de manera excelente, ¿ya? Pero era un contexto muy tradicional, educativo, muy tradicional. Y llegué a este pie, que es un colegio intercultural y es un colegio muy integral, trabaja mucho con el tema de las artes. Entonces, este pie trabaja de una forma muy distinta a lo que uno está acostumbrado. Este pie, aparte de hacer todo lo que es la burocracia del ministerio, que son 1000 informes que nadie lee, que en realidad tenéis que subir a una plataforma, porque en esa plataforma o por el ministerio, cada estudiante que tú tienes es un número más. Ni siquiera se le asigna un nombre, es un número, es un código. Y eso a mí no me gusta, yo encuentro que es súper deshumanizante. Entonces, pero este pie es un pie muy bonito porque hay dos proyectos dentro del pie, que uno es el emocionarte y trabajamos, se hacen 2 grandes proyectos al año, uno por semestre, donde se trabajan las emociones y la educación.
y el otro se trabaja mediante el yoga. Entonces están estas dos cosas que son parte de este PIE, y en este PIE también se les ofrecen todas las garantías a los estudiantes y a las familias para que puedan, en realidad es como un tema de colegio también, para que haya una inclusión dentro del establecimiento. Pero hay otros PIEs que no son así, porque especialmente en escuelas, en colegios subvencionados, que se crearon netamente para recibir la subvención, pero que no hay un aporte en concreto a la educación. Y eso también es una crítica que se hace a la política pública, más que también a los establecimientos, porque hay poca fiscalización al respecto. Y en cuanto a lo que son las escuelas especiales, si bien están muy dejadas de lado, yo pienso, bueno, también hay escuelas especiales que están enfocadas netamente a lo que son las subvenciones, que también lo permiten, las leyes educativas también permiten que haya, de cierta manera, un lucro, a pesar de que exista esta ley que te dice que no debes lucrar con la educación. Y la verdad es que pienso que deberían seguir existiendo, porque en este momento, o sea, el ideal sería que no existieran. Si yo lo veo así como de manera muy utópica, no, debería haber solo un establecimiento donde todos los estudiantes estuvieran integrados en una comunidad educativa y que no haya mayores distinciones, pero también se entregue la atención especializada que cada uno necesita. Pero en este momento, con la realidad educativa que tenemos y en un país como Chile, no podemos, o sea, yo encuentro que no se puede, porque hay estudiantes que están severamente secuelados en las escuelas especiales que requieren una atención mayor. Y en el PIE no te da el tiempo. Yo trabajo con quinto y séptimo básico. En el quinto tengo un estudiante con síndrome de Down y otro con trastorno del espectro autista. Y por las cantidades de horas lectivas y no lectivas, y según las adecuaciones y los planes curriculares que existen, solo tengo 3 horas para trabajar con ellos a la semana, de manera presencial. Y con mi estudiante con autismo no puedo trabajar, por ejemplo, en la aula de recursos, fuera del horario escolar, porque no da el tiempo para que yo cree material y además le entregue un apoyo especializado. Entonces yo lo que tengo que hacer es estar 100% en aula con él, a pesar que es bueno, pero muchas veces requieren otros apoyos que no se pueden entregar en un aula con 40 estudiantes. Entonces hay estudiantes que están muy secuelados, que su discapacidad son muy severas, que uno mira y dice, pucha, sería bonito que estuvieran en una escuela regular, pero la verdad es que en esa escuela regular al final van a estar a la deriva. Entonces es mejor que estén quizás en un ambiente muy protegido, pero que reciban las atenciones, reciban las terapias que también requieren y las adecuaciones que también se requieren, porque en PIE no te permiten tantas adecuaciones como en una escuela especial. Entonces, la verdad es que yo en este momento pienso que deberían existir ambos contextos educativos que aporten a lo que es la educación especial. Muchas gracias por responder la pregunta. Ahora Paula te va a hacer la siguiente pregunta. Siguiendo la línea de la pregunta anterior, te queríamos preguntar sobre qué piensas de la posible extinción de los colegios especiales. Bueno, de cierta manera igual respondía a eso, pues yo pienso que no debiera ser, pero sí debiera haber más fiscalización a lo que son las escuelas especiales, que se cumplan las normativas y que se presten realmente los apoyos necesarios, que se cubran las necesidades de cada uno de los estudiantes que integran una comunidad de educación especial. Pero en este momento, como les digo, siendo muy sincera, lo mejor que podríamos tener es tener de cierta manera un ambiente protegido para estudiantes que tienen una discapacidad mayor. Hablo de una discapacidad mayor que no, por ejemplo, yo tuve un estudiante que tenía síndrome de Down, tenía trastorno del espectro autista y además tenía principio de esquizofrenia. Y todo esto produjo una discapacidad intelectual severa. Entonces ella tenía 12 años en edad cronológica, pero en edad mental, o sea, lo que se hablaba antes de edad mental, porque no debiera decirse, eran 9 meses. Entonces, ¿cómo tienes también a un estudiante
que sabes que no te va a rendir, que no va a aprender a leer ni a escribir en una escuela donde se le va a exigir. Entonces eso también genera frustración en los estudiantes con discapacidad. Entonces hay que ser súper cuidadosa y ser súper realista y decir, pucha, esta chiquitita que prácticamente teníamos que tenerla fijada y con muchas, era todo el día con estrategias de contención, porque le daban sus descompensaciones, sus crisis, y los mismos compañeros le tenían miedo. Entonces, ¿cómo la tienes? También la insertas en una escuela donde va a tener 30 o 40 estudiantes y eso obviamente no va a generar un cambio positivo, un aporte positivo en ella. Entonces, por eso pienso que debieran seguir existiendo hasta al menos que la rehabilitación como tal de la discapacidad, perdón, no sea un mero privilegio y que sean, en realidad, que se entreguen a todas las personas que necesitan. Bueno, otra pregunta. Tú como docente que trabajas en el programa de integración escolar, ¿cuál crees que son, que si es necesario realmente tener el programa de integración escolar en los establecimientos educacionales de todo el país? Sí, es mega necesario, ultra necesario, independiente si tengas estudiantes con o sin discapacidad. Porque o algún tipo de trastorno que sea de carácter transitorio, entre comillas, porque se sabe que el trastorno, por ejemplo, por déficit de atención no es algo que vas a hacer un par de sesiones y se te va a pasar, tienes que vivir con eso. Entonces, es súper importante porque todos a lo largo de nuestra vida hemos tenido dificultades de aprendizaje y hemos necesitado que alguien que sea especialista en entregarnos una estrategia educativa, nos apañe. Entonces, sí es muy necesario que sería el ideal que todos los establecimientos educativos, independientes si fueran, porque en este momento solo los pagados es opcional que tengan un programa de integración escolar, pero encuentro que también es necesario que tengan al menos, quizás no un programa de integración escolar, pero sí que cuenten con educadores diferenciales que puedan atender a las necesidades que vayan surgiendo, porque tampoco es solo de aprendizaje, sino también uno tiene que entregar contención emocional o estrategias de autoestima, de autoconcepto, que influyen mucho en el aprendizaje. Entonces sería súper bueno que se entregara este apoyo especializado en todos los establecimientos educativos. Perfecto. A continuación, Yerka te hará otras preguntas. Bueno, Katiuska, tú como tienes más experiencias, reitero, en un colegio con pie, te queríamos preguntar cómo tú has evidenciado los beneficios que entrega el pie. Mira, yo encuentro que, o sea, te entrega 1.000.000 de beneficios. Las adecuaciones curriculares son súper necesarias, dependiendo obviamente de las necesidades o las dificultades escolares que presente cada estudiante. Y en ese sentido, el pie es, pero maravilloso. Te entrega todas las facilidades, tanto a los estudiantes como a las familias, para que puedan no solo tener el acceso a la educación, sino también sean integradas dentro de las mismas clases. Pero igual lo fome en realidad es que no te da el tiempo, lo mismo que les comentaba anteriormente, y eso es un gran contra. El PIE podría funcionar en todos los colegios, pero de una manera maravillosa, espléndida, fabulosa, pero no te da el tiempo para, entre toda la burocracia, todos estos papeles, estos informes que les decía que nadie lee, que podrías perfectamente, si tienes 6 horas para hacer un informe, hacer menos cantidad de informe, que te pidan menos cantidad, en 3 horas, y tienes 3 horas para apoyar a tus estudiantes. Como les digo, yo tengo 3 horas para los estudiantes permanentes para apoyarlos, pero para aula tengo que entrar a las distintas clases para poder entregar un apoyo, porque horario como tal no es tan así como te dicen, hoy tú vas a tener tal cantidad de horas por cada estudiante y todo eso. No es así. Ya, en la práctica no funciona. Entonces yo, por ejemplo, en quinto básico, de manera presencial, tenía que entrar a lenguaje y matemática, a hacer mi hora lectiva de plan lector, y además entraba a artes y a ciencias, a entregar apoyo. Y con séptimo era solo lenguaje y matemática porque no tengo estudiantes permanentes en ese curso.
pero las adecuaciones, por ejemplo, se hacen en todas las asignaturas, y ahí es un gran error de los colegios, que por lo mismo no funcionan bien los PIE, creen que las adecuaciones curriculares son solo en lenguaje y matemática. Acá en este establecimiento se trabajan en todas las asignaturas, ¿ya? O sea, que generan los ASI, los PASI, dependiendo obviamente de la necesidad de cada estudiante, en todas las asignaturas. Y si uno respetara eso, los beneficios del PIE serían mucho más que solo decir, oye, que lata tanta pega, ¿ya? Porque al final eso igual te desmotiva. Si tú tenías un profesor, una profesora desmotivada, obviamente los apoyos no van a ser más específicos o más necesarios de lo requerido. Pero en ese sentido, el PIE es una herramienta, un apoyo muy fundamental, y que si funciona de manera correcta sería, pero maravilloso, y también contribuiría obviamente a lo que es la calidad educativa. Muchas gracias, Katiuska. Ahora Paula te va a preguntar sobre otro ámbito y bueno. Bueno, la pregunta es, sabemos que aún existen distintos tipos de barreras en nuestro país. ¿Nos podrías comentar de qué manera trabaja la educador o educadora diferencial a diario para continuar con esta lucha hacia la inclusión? Ahí, mirándolo desde el enfoque del PIE, es súper difícil poder aportar directamente a lo que es la accesibilidad universal. Ya, desde lo que es la educación especial, y eso es lo bueno que tiene la educación especial, tú puedes hacer un millón de cosas, o sea, de las escuelas especiales, la verdad. Puedes hacer un millón de cosas, postular a proyectos, hay muchos fondos de mejoramiento, no tan solo del establecimiento educativo, sino también de los alrededores, no sé, por ejemplo, poner barreras sujetadores para que entren los estudiantes fuera del establecimiento. Entonces, desde ese ámbito se contribuye muchísimo. Desde lo que es el PIE es más difícil. Ahí, como diferenciales, podemos hacer un millón de cosas. El tema de, no sé, hacer proyectos para tener baldosas pododáctiles en caso que haya o no un estudiante con discapacidad visual. O no sé, contratar, o aprender, capacitarse en lo que es la lengua de señas para estudiantes con discapacidad auditiva, y un millón de cosas que se pudieran generar, y no tan solo dentro de las comunidades educativas, sino también dentro de lo que es el rol social que también tiene una profesora diferencial. Pero ahí hay una crítica grande a lo que es Chile, que la inclusión acá, ¿cierto? Es un saludo a la bandera, no hay una inclusión real y tampoco tienes recursos para hacerlo. A mí se me pueden ocurrir un millón de cosas para poder mejorar las barreras de accesibilidad universal que hay en distintos entornos. De hecho, en mi antiguo trabajo, yo trabajaba en una biblioteca, estábamos como en esa parte de poder hacer un poco más inclusivo esto como centro cultural, pero faltaban las lucas, entonces no tampoco, o sea, tú puedes hacer muchas cosas para eliminar esta barrera, pero a ti te ponen una barrera gigante, que son los recursos, y al final te quedas ahí, chuta, no puedo más. Entonces igual es súper desmotivante. Como les digo, podríamos hacer un millón de cosas, podríamos quizás solo las diferenciales mejorar, pero bastante lo que es la inclusión en Chile, pero cuando te ponen una barrera para eliminar barreras, se vuelve muy complicado, muy, muy complicado. Claro, nosotras como futuras educadoras diferenciales, igual vemos que acá en Chile no existe realmente la inclusión, como que se ve por sobre, como que lo ve, pero casi nunca. De un 100%, como el 10% hay inclusión. Siguiendo esta línea, te queremos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué dificultades encontraste en tu lugar de trabajo que consideras que dificulta el proceso de la inclusión? Barreras arquitectónicas, ya desde el punto de vista de la accesibilidad arquitectónica. Si bien el establecimiento es, un colegio súper chiquitito, tiene un curso por nivel,
y mi séptimo son 42 estudiantes, pero los otros son solo 30. Un colegio no tiene más de 300 estudiantes, muy pequeño, y es solo de una planta. Bueno, hay 2 espacios que tienen un segundo piso, que uno es la sala de música que tenemos que estar en un segundo piso, y por ejemplo, si llegara un estudiante con una discapacidad motora y quisiera integrar, no sé, tenemos una orquesta de cuerdas. Entonces, si quisiera integrar esta orquesta de cuerdas, o bajan a todo el grupo o este estudiante no puede participar. Entonces, eso también es cerrarle una puerta solo por presentar una discapacidad motora. O también, si quisiera acceder a la biblioteca del establecimiento, esta biblioteca, bueno, el colegio es como una L, está como muy techado, tiene muchos patios, y la sala del pie está junto con lo que es la sala de convivencia escolar y con UTP de dirección. Y también hay un espacio donde están construyendo y una biblioteca chiquitita y la están ampliando, y eso está en un segundo piso. Y para entrar, de hecho, para entrar a la sala del pie hay 2 accesos, y las 2 son con escaleras, son con escalones. Entonces, por ejemplo, no tenemos ningún estudiante en silla de ruedas, que se moviliza en silla de ruedas, pero si lo tuviéramos, eso sería una barrera muy grande, porque ni siquiera podría entrar a la sala donde se le va a entregar el apoyo. Entonces, ahí yo creo que esa es como la mayor dificultad, porque como les digo, este es un pie que funciona súper bien, es muy bonito, todo el proyecto que hay, todo el apoyo que se genera, pero lo que es la barrera arquitectónica es lo más complejo, muy complejo, porque mis colegas casi todas saben lengua de señas, yo por ejemplo sé lectoescritura braille, entonces como que todos nos hemos ido capacitando en distintas estrategias, en distintos modos de comunicación para poder entregar un mejor apoyo, pero como les digo, en caso que hubiera un trastorno motor, muy difícil. Ahí es la barrera arquitectónica del colegio. Claro, como establecimiento, realmente en todos los establecimientos de Chile se debería tener un lugar donde los alumnos que estén en situación de discapacidad, no tengan movilidad en sí, tengan donde un baño cómodo, porque no pueden, para firmarse las barreras, para ingresar a la sala, porque es muy complicado, no es un alumno que pueda subir escaleras ni nada, tienen que tener como más cuidado en eso, por eso. A continuación, Yerka le hará la siguiente pregunta. Te voy a hacer una pregunta que se puede ver muy amplia la respuesta. Entonces, intenta analizarlo como lo que tú puedes considerar que es como lo principal que se debería mejorar en este momento. La pregunta sería, ¿qué es lo que consideras que se debería mejorar en cuanto a la educación especial? Todo. Si bien tenemos muchos decretos que amparan la educación especial, tanto en un contexto de educación especial como en un programa de integración escolar, deja muchos vacíos, queda mucho al aire. Oye, puedo sonar súper pesimista, quizá desmotivante, pero, por ejemplo, al ministerio lo único que le importa del pie es que mantengamos la documentación al día, que de cierta manera hagamos el trabajo y subamos todos los informes, todos los FUA, los FUD y todo lo que no, toda una cantidad de cosas que nos solicitan. Pero, por ejemplo, no ven que quizás, no sé, pues, hago un PASI para mi estudiante y le hago toda esta adecuación individual de todas las asignaturas, pero resulta que, no sé, por ejemplo, yo tengo un estudiante con síndrome de Down y él es muy rápido para aprender, pero hay que estar todo el rato repitiéndolo, o sea, todos los días hay que repetirle lo del día anterior porque si no se le olvida. Sin embargo, él adquiere el conocimiento. Pero yo sé que, por ejemplo, él está en quinto básico y ya debería, según el plan educativo del curso, multiplicar, dividir. Ahora en este momento estamos con fracciones, con las comparaciones de fracciones, pero dice que él no lo va a conseguir. Entonces, y no porque yo no le tenga fe, quiero ser súper sincera en esto, es porque uno igual tiene que ser realista, si bien uno tiene que tener es como el efecto Pigmalión. Tú tienes buena expectativa en tu estudiante y este estudiante va, de cierta manera, como que va a surgir y va a sentir tu buena onda.
pero uno, igual yo tengo que ser súper honesta, yo sé que mi estudiante no va a aprender a multiplicar. Entonces, yo sé que si bien tiene discapacidad intelectual moderada, él sabe sumar, ahora estamos con las descomposiciones, lo que es valor posicional y todo eso, y se le dificulta. Pero al ministerio no le importa eso. O sea, al ministerio le importa que tú cumplas. Si tú dijiste, voy a hacer estos 10 objetivos, el ministerio a fin de año te va a decir, ya, ¿cumpliste los 10 objetivos? Ya, sí, está bien, tu trabajo está logrado. Pero resulta que si tú solo pudiste conseguir 5 y los conseguiste bien, porque puedes haber conseguido los 10, pero a media, pero 5 hiciste súper bien y tu estudiante es fantástico en ese aspecto, y los 5 objetivos que te planteaste, al ministerio no le importa. Tú no hiciste tu trabajo. Y no te van a felicitar, oye, ¿sabes que lo que hiciste estuvo súper bueno? No cumpliste con estos 10 objetivos. Entonces, en ese aspecto, y yo creo que pasa porque obviamente no conocen la realidad, porque hay que ser súper sinceros, de quienes generan los planes educativos muchas veces ni siquiera son profesores. Y si son profesores de básica, o profesores de media, o doctores en educación, pero que quizás hace mucho tiempo no ejercieron, pero tampoco hay diferenciales incluidas en esto. Entonces, y para cuando las incluyen son solo para la foto. Y en estas cosas que son planes educativos que atañen a la inclusión, no estamos consideradas, por lo tanto tampoco hay una visión real de lo que se necesita. Entonces, como les digo, o sea, si el mismo este ejemplo de son 10 objetivos, pucha, tú tenés que tratar y sacarte la cresta de lograr estos 10 objetivos, porque si no, vaya a quedar mal evaluada, probablemente después cuando tengas que evaluarte la carrera docente no te va a ir bien, porque obviamente esto todo repercute. Y en ese aspecto, lograr inclusión es muy difícil. Y no tan solo ahora con lo que son las adecuaciones curriculares, sino que en todo sentido, trabajar por la inclusión es en base a objetivos. Ni siquiera es avances, es a objetivos. O sea, son tareas cumplidas. No que te quedaste en mitad de camino porque quizás tu estudiante estuvo hospitalizado 3 meses, 4 meses y obviamente no pudiste entregar el contenido, pero eso no importa, tú tenías que cumplir 10 objetivos, entonces en base a eso tampoco, o sea, te viene el trabajo, pero tampoco velan por la real inclusión de este estudiante dentro de una comunidad educativa, y no tan solo lo que es en una comunidad educativa, sino en todo aspecto, a nivel social. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en el ámbito cultural, yo hacía cuentacuentos, y estos cuentacuentos no eran inclusivos. No, los libros, de hecho, los libros infantiles que son inclusivos, que están con pictograma, que están en alguna lengua madre, que están en seña o que son sensoriales, son muy caros, son súper caros, versus un libro que podéis encontrar por 5 lucas, y ese mismo libro con pictogramas vale 20. Entonces tampoco acercas de esa forma a la inclusión por ejemplo, en literatura. Entonces yo tenía que adecuar muchas cosas, trabajaba igual como diferencial haciendo cuentacuentos, porque necesitaba también o sea, no necesitaba, la sociedad necesitaba que se incluyeran personas en situación de discapacidad, o que se tocaran algo tan simple como tocar estas temáticas en un contexto normal, entre comillas. Pero el tema de recursos y de temas objetivos, si seguimos con ese mismo paradigma, la inclusión cada vez se hace súper difícil. Como les digo, acá solo un saludo a la bandera, y muchas veces son para cumplir tratados internacionales. Una lástima que la educación se vea así. Al final intenta venderse de forma superficial como que es inclusiva, pero en la práctica no lo es. Deja mucho que desear. Claro. Ahora te queríamos hacer una pregunta que tiene que ver con este contexto actual de pandemia, de COVID, de cuarentena. Te queríamos preguntar cómo es la educación actualmente, cómo es la educación, el programa de integración escolar en tu caso, en este contexto de pandemia. Oye, a mí se me ha dificultado un millón. Por temas personales, como por ejemplo lo que es la utilización de herramientas tecnológicas para entregar el conocimiento, para seguir haciendo clases, porque si bien salí hace muy poco, no nos enfocaron en eso, porque claro, siempre está que eso lo ve la profesora de básica. Entonces tú haces la misma actividad después. Pero
en la práctica no es así. El hecho de que a mí me pidan distintas estrategias para mediar, por ejemplo, el plan lector, aquí en el establecimiento, el plan lector es como un ramo aparte. Se trabaja dentro de una hora de lo que es lenguaje o lengua y literatura, dependiendo del nivel, y se trabaja 45 minutos semanales. Y dentro de esos 45 minutos semanales, la profesora de aula, en este caso de la asignatura de lenguaje, con la diferencial, generan alguna actividad, hacen alguna mediación lectora para ir trabajando el plan lector en conjunto. Y obviamente todo el tema del fomento a la lectura. Entonces, obviamente me vean muchas herramientas tecnológicas que he ido aprendiendo en el camino, y en base a eso a mí se me ha dificultado mucho el tema de ahora la pandemia, el hacer cápsulas de video, de grabarme y subirme a YouTube. Para mí, yo grabé como 2 videos donde se me veía la cara, porque eso igual a mí me da como un poco de vergüenza, como que subir las cosas y que las vean todo el mundo. En ese aspecto igual soy como súper reservada, entonces ahí tuve una barrera yo, que en un principio dificultó mi labor como docente en el colegio. ¿Ya? Y ahora mis videos son con mi emoji, me hice mi emoji y con eso trabajo. Pero igual fue difícil para mí, porque yo me integré este año a esta comunidad educativa y logré trabajar 3 semanas. De esas 3 semanas, 2 semanas estuve con mis estudiantes. Entonces tampoco logré un vínculo muy fuerte con ellos. Y eso, en mi caso, me dificultó un montón. Para mis colegas no, porque venían trabajando con ellos de 2, 3, 6 años incluso, entonces los vieron crecer prácticamente. Y yo no, pues yo hasta el día de hoy no me acuerdo de todas las caras de mis estudiantes, porque cuando se conectan a retroalimentación o a las aulas virtuales, no prenden la cámara. Entonces, yo me debo acordar como la mitad de la cara de mis estudiantes, y eso igual para mí es súper fome, porque sé que puede haber un vínculo, pero no va a ser tan, o sea, está el vínculo, pero igual podría ser mucho más desde mí hacia ellos. Yo sé que, bueno, ellos tampoco se acuerdan mucho de mí. O sea, sabían que había llegado una profe nueva, pero nada más. De hecho, ahora a las 4 estaba en retroalimentación del plan lector con mi séptimo, y había un chico que se logró comunicar, que eso también fue una barrera. Hace 2 meses empezó a hacer sus tareas. Nosotros estamos trabajando desde marzo en esto. Y en abril ya pusimos más énfasis. Y me preguntó así como, profe, ¿y usted de qué asignatura hace? O como, ¿por qué está acá? Y ahí le tuve que explicar que el plan lector lo estaba trabajando solamente, o sea, todas las diferenciales de cada curso estaba trabajando. Entonces, estamos en octubre y este estudiante recién vino a saber que yo existía prácticamente. Y eso fue una barrera súper grande para mí. Y el hecho que hay tanta desigualdad, que por ejemplo nosotros no estamos trabajando con modalidad sincrónica de educación, sino que es asincrónico. Todos los lunes enviamos actividades de todas las asignaturas de manera parcelada en 2 semanas, y son como 4 o 5 guías del contenido semanal. Guías que no pasan las 4 hojas. En mi caso yo no envío guías, hago juegos, porque yo sé que los chiquillos tampoco quieren leer en su casa. Además, a ellos les gustaba lo que era el libro físico, no les gusta leer en digital, por lo tanto, ha sido para ellos es poco motivante trabajarlo. Entonces, prefiero mandarles un juego y sé que me van a estar leyendo y respondiendo igual, y cumpliendo, al menos cumpliendo. Pero claro, y decidimos trabajar esta modalidad asincrónica porque tenemos estudiantes que, no sé, apoderados que tienen 2 estudiantes por curso, o sea, 2 estudiantes en distintos cursos. Y si uno exigía con lo que era el horario normal en clase, como lo hicieron muchos establecimientos, había que considerar que en ese hogar, si eran 2 estudiantes, necesitaban al menos 2 computadores. Y hay muchos que ni siquiera tienen uno. Entonces, no podíamos estarles exigiendo que se conectaran a tal hora todos los días, cuando era imposible que lo pudieran hacer. Porque, por ejemplo, en el primer ciclo, desde pre-kinder a segundo básico, mis colegas reciben actividades después de las 7 de la tarde, después de las 8, a veces 12 de la noche, les llegan las tareas, porque los niños hacen las tareas cuando llegan los papás, porque los tienen que hacer en el celular del papá. Y esos niños no se pueden conectar a las retroalimentaciones, no se pueden conectar a las clases, porque los papás están trabajando o porque se quedan con los abuelos y los abuelos no saben ocupar la tecnología. Y
y obviamente eso es una barrera en este momento, porque es algo que podíamos solucionar teniéndolos a todos juntos dentro de un mismo lugar en el colegio. En cambio, en la casa es imposible. De hecho, tengo un estudiante que se integró a las actividades en septiembre, es a principios de septiembre. Y anteriormente no pudo porque su hermana mayor estaba en la universidad, estaba todo el día conectada en clase y haciendo trabajo, y la mamá estaba trabajando en la casa. Entonces también necesitaba un computador. Y se turnaban entre ellas, por lo tanto, que la niña cumpliera en la universidad y que la mamá cumpliera con su trabajo, ante eso eran un poco menos prioritarios a que él se conectara a clase o se ocupara el computador para hacer sus guías. Por lo tanto, de cierta manera fue quedando de lado, pero por temas contextuales. Entonces, eso es una gran barrera que hay a nivel nacional con el contexto actual, porque si bien nosotros hicimos un catastro de todas las situaciones por familia, eran alrededor de 34, 35 estudiantes que estaban en esta dificultad. De eso tienen que haber sido como unos 20 familias. Y por esas 20 familias, nosotros dijimos, ¿sabes qué? No podemos hacerlo, porque es privar también de educación a uno de esos dos hermanos, porque se tienen que andar turnando, y uno iba a poder entrar, otro no. Entonces, obviamente, eso igual genera una desigualdad dentro del hogar. Entonces dijimos, no, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a enviar las tareas toda la semana con cápsulas, con videos donde explicamos el contenido para que ellos también puedan entrar las veces que quieran a verlo. Y en junio comenzamos a hacer retroalimentaciones. Entonces, 1 o 2 veces al mes nos conectamos con nuestros cursos respectivos o de la asignatura respectiva a retroalimentar lo que han aprendido. La verdad es que nos ha funcionado súper bien, si bien seguimos con estudiantes que no se pueden conectar, pero entre ellos no hay una desigualdad de contenido, más allá de que hay papás que son un poco más irresponsables. De hecho, tengo uno que se integró en septiembre, pero es netamente porque los papás le daba lo mismo que él se conectara a clase, no era porque tuviera una barrera contextual. Entonces, eso ya, nosotras, de hecho, hay casos que se informaron a PD donde los papás no querían que estos estudiantes trabajaran, como que les daba lo mismo, que prácticamente esto era vacaciones, y más allá de que uno esté de acuerdo, ¿no?, que en medio de una pandemia estén tratando de salvar un año educativo, también hubieron vulneraciones, y eso ya quedaba como exento de nuestra responsabilidad, pero para evitar más vulneraciones o mayor desigualdad, decidimos trabajar de esta forma. Fue una barrera, el tema tecnológico fue una barrera muy grande, porque si bien tenemos estas familias que son de estrato social mucho más bajo de lo normal dentro del establecimiento, porque la situación socioeconómica del colegio donde trabajo es clase media un poco más alta, pero sí tengo estudiantes que viven en Tomás, por ejemplo. Tengo una estudiante que un día no se conectaba a clase, no sabían nada, entonces fueron a visitarla al colegio. Llegaron justo como el horario de almuerzo, y ella estaba con su mamá almorzando, y estaban comiendo entre las dos una yuya con manjar, y eso era el almuerzo. Entonces, tú tienes eso, y tienes estudiantes que tienen quizás 2 pantallas para trabajar en un mismo computador, y dices, pucha, y si haces clase todos los días, vaya a generar mayor desigualdad a esta estudiante que no se puede conectar. Entonces, bueno, del colegio también se generaron muchos apoyos, muchas ayudas, parte, como es un colegio sin fin de lucro y no se estaba ocupando la mensualidad, se repartió en las familias que más necesitaban. Se hizo un catastro y se entregó de cierta manera prácticamente como un sueldo aparte a estas familias, para que también principalmente tuvieran para comer y pudieran pagar el internet, porque en mayo, junio teníamos prácticamente el 40% de estudiantes sin internet en su hogar, porque no podían pagarlo por el tema de que quedaron los padres cesantes. Entonces, obviamente, eso te genera una barrera muy grande, pero también hay fortalezas. Estoy como muy foda, tienes debilidad y tienes fortaleza. Y una de esas fortalezas es que logras redes que quizá de manera presencial no ibas a poder lograr.
Por ejemplo, yo en la retroalimentación que estaba haciendo hoy con mi séptimo básico, estuve con el autor del libro que estamos leyendo. Y en un contexto normal, él no habría podido visitar el establecimiento, a menos que hubiera venido a visitar Conce y lo hubiéramos como casado en su momento. Pero en este momento, o sea, en este contexto, sí se da la posibilidad de que asista a un aula virtual, que los chicos interactúen con ellos, con él, que le hicieron preguntas. Al final se terminó volviendo muy farándula porque era guionista de algunas novelas de televisión, entonces le tenía que empezar a preguntar por actores y todo eso. Pero es algo que de manera presencial probablemente no se hubiera dado. Entonces, sí hay cosas malas, hay cosas terribles, pero también hay cosas que son súper buenas. Por ejemplo, en este caso, que ellos tuvieron otra oportunidad para fomentar la lectura, para generar un mayor gusto. Pero es algo muy difícil porque tienes muchas variables que tienes que tratar de juntar en algún momento para poder hacer que tus estudiantes accedan al aprendizaje. Y en eso hay, bueno, también las barreras emocionales. Tengo estudiantes tengo estudiantes que están con tratamiento psiquiátrico, un montón de estudiantes que están con insomnio, que no duermen durante las noches. De hecho, las clases no las podemos hacer en la mañana, sino que tienen que ser de entre las 3 y las 7 de la tarde. Pero, y ahí estamos tratando como de apañarlo, y obviamente el contenido pasa a un segundo plano si tienes a un estudiante que se intentó suicidar, como fue en mi caso. Entonces, tienes muchas barreras. Hay fortalezas, para mí son muy pocas dentro de este contexto, en un caso muy particular, pero hay muchas barreras que la pandemia dejó al visto mucha desigualdad, mucha más de la que ya se había visto antes. Pero en general eso. Para mí son un montón de barreras, o sea, las que les mencioné y más, pero también hay fortalezas que se deben sacar también en provecho. Claro, fue súper interesante lo último que dijiste, y que de cierta forma la pandemia mostró las desigualdades de forma más visible, pero son desigualdades que siempre han existido, como que ya no se pueden ignorar. Te queríamos hacer la última pregunta, ya que estamos llegando a la horita de la entrevista, y es una pregunta que tiene que ver con respecto a un decreto, que es el decreto número 83 del 2015, el cual aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas en la educación parvularia y educación básica. Y queríamos preguntarte cuáles son los beneficios de las adecuaciones curriculares en los estudiantes con algún tipo de necesidad educativa especial. Bueno, ahora se está trabajando en educación media también, y tengo mis compañeras igual están trabajando en base al decreto 83, que entró todo en marcha blanca el año pasado, y creo que ahora sí está vigente. La verdad es que cuando salió este decreto, como siempre, soy como muy pesimista en este aspecto, o sea, no pesimista, siento que soy quizás demasiado realista. No fue como un decreto que dijera, oh, bacán, va a aportar mucho. Netamente porque, como les comentaba al principio, yo me formé mucho en lo que es la educación especial, con contexto protegido. Entonces, pero claro, en pie facilitan un montón, generas un trabajo colaborativo con tus compañeros que si ya estaba reglamentado por el decreto 170, ahora lo es más aún. Hay por lo menos en mi contexto de esta comunidad, se genera un trabajo muy de equipo, independiente que quizás me pueda llevar mal con mi colega, pero trabajamos muy unidas. Entonces, se generan también otras estrategias de aprendizaje que sin este decreto no se pudieron haber dado, ¿ya? Las adecuaciones que te entregan, la cantidad y el tipo de adecuación son un gran aporte para estudiantes que presentan mayor necesidad. Por ejemplo, yo les adecuo todas las semanas el material a mi estudiante con autismo en lenguaje y matemática. Pero se lo adecuo
en realidad porque tiene muy poca tolerancia a la frustración. Entonces, él ve guías que son de 5 o 6 hojas y se angustia. Entonces, tuve que hacer una adecuación, una priorización en el acceso al material. Entonces, yo en esas 6 guías dejo lo esencial y le envío, o sea, de esas 6 hojas le envío 3, ponte tú. Con muchos colores, le resalto también porque tiene dificultades de atención, entonces con muchos colores, o sea, no así como 1.000.000 de colores, porque eso tampoco ayuda, no es un apoyo, te entorpece más. Entonces, no sé, por ejemplo, le destaco el verbo, se lo dejo con un color establecido. Y obviamente con monito, nosotros trabajamos mucho con los Bitmoji, han ayudado mucho, perdón, a lo que es el vínculo emocional con nuestros estudiantes. Entonces, ahí con él, desde que le empecé a hacer estas adecuaciones, porque la mamá al principio no quería, comencé a hacer, y ante una negativa de un apoderado, uno en realidad no, como que no puede hacer mucho. Entonces comencé a hacer estas adecuaciones en junio, y desde ahí en adelante mi estudiante ha estado mucho más estable emocionalmente. De vez en cuando no comprende algún contenido, obviamente se generan ciertos problemas, pero o sea, esta adecuación en este caso ha sido un aporte, si bien es de contenido, una ecuación de contenido, ha sido un aporte emocional para él. En cambio, con mi otro estudiante con síndrome de Down, es netamente de contenido, de acceso y de priorización de objetivos, porque si bien él está en quinto básico, con él trabajo contenidos dependiendo de la asignatura, de primero o segundo básico. Incluso he llegado a trabajar algunos de tercero. Y esto te aporta 1.000.000 en ese sentido. Cuando son más funcionales, quiero dejar como muy en claro eso, porque si bien cuando hice mi práctica profesional, el colegio estaba en marcha blanca trabajando con el decreto 83, la verdad es que no funcionaba mucho, no te ayudaba, porque igual el decreto te limita algunas cosas. Entonces, como les decía, o sea, tenía esta estudiante que en realidad contenido pedagógico no le podía entregar. Entonces era solo estimulación sensorial, estimulación de habilidades para la vida diaria, y en ese aspecto no se focalizaba el trabajo con ella, porque igual en escuela especial trabajáis no con el curso reducido, sino con cada uno. O sea, yo trabajaba con la técnica es 1:1, porque si no rendía frutos la clase. Pero claro, la adecuación, y ahí te genera, el decreto 83 viene a generar mucha pega también en la escuela especial. En el pie te ayuda un montón, e incluso te puede hasta aliviar un poco cómo entregas el contenido y la estrategia que utilizas, pero en escuela especial no. Porque, por ejemplo, yo tenía un curso, o sea, en mi primer semestre tuve un curso de 15 estudiantes, y tenía con un mismo objetivo y con una misma actividad, tenía que hacer de esa actividad 4 variaciones distintas para poder trabajarla. Entonces, igual, si bien te permitía el acceso al contenido, el cómo te distribuías, en realidad uno parecía pulpo dentro de la sala. Y de hecho, ese curso después tuvieron que ponerle 2 asistentes. Estaba la profesora diferencial, la profesora a cargo, y un asistente de aula. Después tuvieron que ponerle otra, porque no era un curso de retos múltiples. Entonces, claro, el decreto te aseguraba una cosa y te lo pintaba muy bonito, pero después te das cuenta que en realidad no se adecuaba a la realidad de cada curso, porque después lo trabajé en mi curso de autismo, que eran 9, perdón, y con ellos sí me funcionaba un poco, no al 100%, pero sí me funcionaba un poco. Entonces el decreto 83 en PIE funciona de una manera muy maravillosa, te permite un montón de cosas, te simplifica el trabajo para poder aportar a tus estudiantes, pero en escuela especial muchas veces te lo dificulta aún más. Y por lo mismo yo creía, o sea, cuando salió este decreto, como que no estaba muy de acuerdo. Bueno, yo todavía estaba en la universidad y lo analizamos en clase y todo, y la verdad es que fuimos varias que dijimos, como no, este decreto no nos funciona. Ahora, en escuela de lenguaje, creo que funciona igual súper bien. No sé, porque no me gusta lo que es la educación especial de trastornos del lenguaje y de la comunicación. O sea, netamente como en escuelas de lenguaje,
Yo no soy partidaria de las escuelas de lenguaje, entonces no tengo idea de cómo trabajan, pero sí de mis amigos como me cuentan, les funciona súper bien en escuela de lenguaje. En pie es maravilloso, pero en escuela especial no, descarto que desear. Así que, pero fue un buen aporte, como les digo, para el pie. Para el pie, excelente. En escuela especial, obviamente, es un tema aparte por los cambios de decreto, porque antes se trabajaba con el 87, me parece que se dividían en módulos de habilidades. Para mí creo que eso es mucho más aterrizado que entregar prácticamente como una escuela regular, porque se hizo como esa transformación. Muchas gracias por tu respuesta súper completa, nos dejaste bastante claridad. Y bueno, por el tiempo vamos a tener que cerrar esta entrevista. Te queríamos agradecer por la voluntad de darnos el tiempo. Sabemos que tienes un horario ocupado y extenso, Sí. pero te agradecemos que pudiste responder nuestras preguntas, aparte que nos dejaste con más claridad aún y se nota que te manejas bastante. Así que por mi parte te quería dar muchas gracias y no sé si Paula quiere también agradecerte. Quiero decirte que muchas gracias. Nos diste a conocer varias cosas que nosotros no teníamos muy clara como futuras docentes y también nos diste tu punto de vista para igual crear nuestro aprendizaje. Sí, Así que muchas gracias. mucho ese punto de vista crítico. Cuando quieran. La verdad, sí, tengo como igual estoy con harta pega, por ejemplo, ahora tengo que hacer 1 millón de informes, no son 1 millón, pero son alrededor de 15 informes para mis estudiantes del PIE, que son para informes de avance de familia, pero si necesitan cualquier cosa o si quieren hacer alguna otra pregunta después que necesiten, me dicen, no hay ningún inconveniente, ahí es cosa de adecuarse a los tiempos, tengo toda la disposición para apañarles. Genial. Ya, muchas gracias. Vamos a finalizar. Por fin, ya ahora puedo hablar informal.